Señor Dios nuestro, pedimos tu misericordia en esta mañana para que podamos aprender e inquirir bajo la guía de tu Espíritu Santo acerca de este texto allá en el libro de Samuel. Danos por favor, Señor, inteligencia y la capacidad no solamente para entender intelectualmente aquello que está escrito en tu palabra, sino para recibirlo con un corazón abierto. Reconocemos nuestras limitancias y que todo lo que en tu palabra se enseña no se recibe solamente por el intelecto, sino por la fe. Así que rogamos, Señor, tu preciosa dirección en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. He titulado esta predicación ¿Cuántas veces tengo que decirte? No les voy a pedir que levanten la mano, pero díganme quiénes o cuántos en algún momento usaron esta expresión. ¿Cuántas veces tengo que decirte que dejes tu ropa en la canasta de la ropa sucia? ¿Cuántas veces tengo que decirles que bajen a la mesa? A comer, vengan a la mesa. No te he dicho ni una, ni dos, ni tres veces. ¿Cuántas veces te he dicho que dejes tus zapatillas donde van las zapatillas y no las dejes tiradas en el living? ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Muchas gracias. Esta expresión naturalmente puede ser usada solamente cuando has dicho algo muchas veces. No tiene ningún sentido decir algo por primera vez y encarárselo a alguien diciéndole cuántas veces te he dicho. Y solamente en la expresión o en esta oración, en esta sentencia, denota un acto de desobediencia continua. Cuántas veces te lo he dicho implica cuántas veces me llevas desobedeciendo acerca de algo que te mandé a hacer. Ahora, haciendo un poco eco de esta misma expresión, pensaba en estas palabras de nuestro Señor Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Estas palabras del Señor Jesús a mí me resultan bien estremecedoras. ¿Cuántas veces los quise reunir conmigo? ¿Cuántas veces yo los perdoné? ¿Cuántas veces les di libertadores, les di jueces, les di reyes, les di profetas y aún así no quisieron venir a reunirse conmigo? ¿Cuántas veces, Israel, tuve que decirte? Y aún así fuiste un pueblo terco, desobediente y rebelde. Vamos a quedarnos con esta introducción y con esta idea para un poco más tarde, porque quizás algunos de ustedes pensarán por qué está introduciendo así este mensaje que trata acerca de 1 Samuel 12. Y el texto que vamos a abordar esta mañana, el capítulo 12 de 1 Samuel, es el cierre del episodio de la elección de Saúl como rey. Haciendo solamente un breve recuento, vemos que en los capítulos del 4 al 6 el arca es robada por los filisteos y luego en esta osadía y pésima decisión de los hijos de Eli de llevar el arca a la guerra, donde es robada, el arca genera estragos en la tierra de los filisteos, así que es devuelta el arca a Israel. En el capítulo 7 y bajo el liderazgo de Samuel y por una intervención milagrosa de Dios, los filisteos son destruidos nuevamente, pero ahora en la guerra. Y habiendo recibido tal triunfo, en el capítulo 8 Israel comete el gran error de pedir un rey. ¿Recuerdan cuáles fueron las palabras que ellos usaron? Queremos un rey semejante a los de las demás naciones. Y los capítulos del 9 al 11 nos muestran cómo el Señor decide decirles al pueblo: ustedes pidieron un rey, aquí les doy un rey. Y les da a Saúl como el ungido, como rey, y libera por primera vez al pueblo contra la guerra contra los amonitas. Que esto fue lo que vimos el domingo pasado con nuestro pastor Michael, donde Saúl se enfurece en un momento, manda a llamar a todo el mundo y dice: el que no me acompaña a la guerra se va cortado, nomás dice, y todo entonces logra reunir y convocar a las tribus de Israel para que vayan juntos a la guerra. En este contexto, después de esta guerra, y habiéndose reunido el pueblo en la ciudad de Gilgal para hacer una ceremonia de coronación, de entronación para Saúl, Samuel va a dar el discurso que vamos a leer el día de hoy. ¿Entienden un poco entonces el panorama? El pueblo tenía a Samuel como juez, el pueblo pide un rey, el Señor les da un rey, ahora van a entronar a este rey y Samuel se manda este discurso que vamos a escuchar esta mañana. Y he decidido dividir este capítulo en 4 segmentos. Primero es el testimonio de Samuel, luego el testimonio de Dios,
luego el testimonio de Israel y finalmente advertencias de la obediencia y de la desobediencia. Vamos a leer entonces los primeros 5 versículos del capítulo 12. Dijo Samuel a todo Israel: He aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Versículo 3. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: Nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: Así es. Por sus frutos los conoceréis, dijo nuestro Señor Jesús. Santiago dice en su carta universal: Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y aquí manejamos un dicho que expresa un poquito lo contrario, pero es la misma esencia. La del padre Gatica, que predica, pero no practica. Es lo contrario, ¿cierto? Aquí tenemos un hombre que predica, pero sí practica. Cuando hablamos de testimonio, hablamos de una expresión pública de una vida íntima. Lo que los demás ven en nosotros conforme a nuestra manera de conducirnos. Y Samuel fue un hombre íntegro delante del Señor y de buen testimonio delante del pueblo. No que Samuel fuera perfecto, sin ningún tipo de mancha o pecado, pero cuando Samuel recibió el llamado de Dios allá en el capítulo 3 para juzgar al pueblo, él aceptó este desafío y desarrolló todo su ministerio con rectitud delante de Dios y también delante de los hombres. Ya quisiéramos nosotros poder decir lo mismo de nuestros gobernantes, que después de 4 años de gobierno dijéramos que han sido honestos delante de Dios y delante de los hombres y no hay ninguna yayita de la cual pudieran ser abusados. Samuel incurre en esta osadía. El que no es de los trigos muy limpios jamás se atrevería a decir algo así de manera pública. ¿Se imaginan? Iba a tirar algún ejemplo, pero no lo voy a decir porque van a pensar que tengo tendencia política. Pero a un exalcalde, a una exalcalde, podría ser de Maipú de Recoleta, por ejemplo, que se acerquen a la plaza pública de la ciudad y dijeran: si yo he tomado algo de ustedes, avísenme, porque yo he hecho todo esto delante del Señor. Los linchan públicamente ahí mismo, porque no es cierto, es mentira. Han abusado, han tomado para sí recursos que no les pertenecían, han hecho un mal uso de los fondos fiscales, han hecho malas políticas públicas, por lo tanto no son capaces de pararse delante de la ciudadanía y decirles: aquí estoy, juzguen ustedes, oh pueblo, cómo ha sido mi quehacer. Los apedrean ahí mismo públicamente. Sin embargo, Samuel podía hacer esto porque su testimonio público, aquello que no solamente fue en oculto, sino también demostró a la luz, fue aprobado como un buen liderazgo. A raíz del testimonio de Samuel, que fue probado y aprobado públicamente por el pueblo, solamente quisiera hacerlos reflexionar en algo concreto y algo un poco práctico. A quienes son esposos o esposas, a quienes también ya son padres o madres, si ustedes les pidieran a sus esposos o a sus esposas, dependiendo del rol en el que se encuentran, o a sus hijos, que los evaluaran a ustedes por su rol dentro de la familia, ¿cómo creen que responderían? ¿Quiénes son hijos? ¿Papá? ¿Mamá? ¿Cómo creen que soy yo como hijo? A veces quienes están acostumbrados a evaluar al resto no están muy acostumbrados a que se les evalúe. En los trabajos existe algo que se llama la evaluación de pares, donde uno evalúa a sus propios compañeros, o la jefatura suele evaluar hacia abajo. No sé si ocurrirá en sus empresas, en la mía no, que no me escuchen esta parte, donde uno puede evaluar a sus jefaturas. Es raro que a quien está acostumbrado a evaluar se proponga, como Samuel, a ser evaluado por el resto. Se arriesgarían a oír cómo sus
funcionarios o subordinados perciben su desempeño como jefe. Pero en el marco de la familia algo similar puede ocurrir. Un papá puede sentir que no está haciendo bomba hasta que escucha la enorme lista de reproches que su esposa tiene contra él. Una madre muchas veces se viene a enterar en la vejez que sus hijos esperaban muchas cosas de ella que nunca recibieron. La casa, la familia, los amigos íntimos son los espacios donde más reales somos, donde nuestro testimonio público no es solamente una careta o un maquillaje, sino donde somos genuinos. Y un testimonio público ciertamente habla bien de nosotros, pero lo que nuestros más cercanos puedan decir de nuestra verdadera forma de ser puede ser muy útil, porque miren lo que dice Samuel en el versículo 3. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, y si he calumniado a alguno, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, ¿qué dice que hará? Lo restituiré. Puede ser que al someternos nosotros también bajo una evaluación estemos dispuestos para reparar si hemos dañado o hecho algo malo delante de otra persona. El testimonio de Samuel autorizaba a Samuel para ser un líder íntegro de la nación, y la verdad es que públicamente al menos no había nada en él como juez que hiciera que el pueblo pidiera un rey. Pero como dijo el Señor por medio de Samuel, no es a ti a quien están rechazando, sino a mí. Era un rechazo explícito contra Dios, el verdadero protector y libertador del pueblo. Entonces, veamos un poco si el testimonio público de Samuel era un testimonio de integridad y rectitud, del cual también nosotros podemos aprender a restituir si es que hemos fallado a alguien en algo, siendo nosotros también personas públicas que nos relacionamos con esposos, esposas, hijos o padres, o también en un ambiente laboral. ¿Cuál es el testimonio de Dios que Samuel nos va a contar en este capítulo? Versículo 6 al 11. Entonces Samuel dijo al pueblo: Jehová, que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en manos de Sísara, jefe de los ejércitos de Azor, y en manos de los filisteos, y en manos del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron: hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobbaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Samuel, en este discurso de entronación, en el que Saúl se estaba coronando como rey, les dice: ahora van a ver ustedes la magnitud de la misericordia de Dios y cuán terrible fue el acto que ustedes cometieron de desobediencia al pedir un rey para Israel. En el versículo 7 usa la expresión aguardad, o sea, siéntense, escúchenme y vean cómo el Señor los ha tratado todo este tiempo. Y los lleva a meditar en la figura del Éxodo, que es el hito más significativo e identitario para la nación de Israel. El Éxodo de Egipto está teñido por esta seguidilla de milagros en los cuales el Señor obró por medio de Moisés para liberar a su pueblo. Y con el Éxodo entonces ellos se reconocen como el pueblo de la liberación. Israel es el pueblo redimido, es el pueblo rescatado, es el pueblo liberado, el pueblo que fue este contenido identitario. Miren los versículos que les voy a citar. Deuteronomio 5:15. Acuérdate de que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano poderosa y brazo extendido. Eso es antes de entrar a la tierra prometida. Fíjense ahora, estando ya en la tierra prometida, Josué 24. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales. Fíjense ahora en los salmos, en los tiempos del reinado del rey David. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos.
Fijémonos ahora después del exilio y de la deportación en la reconstrucción del templo y los muros. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón. El éxodo es para el pueblo de Israel algo demasiado importante, les da a ellos la característica del pueblo de Dios, del pueblo liberado y rescatado. Pero fíjense lo que dice el verso capítulo 9, en el versículo 12, capítulo 12, versículo 9 de Samuel. Y olvidaron a Jehová su Dios. A pesar del testimonio de Dios expresado en el Éxodo, que habla de su compasión, de su misericordia, de su fidelidad al pacto que hizo con Abraham, que mostró allí su poder y su soberanía, el pueblo olvidó al Señor. Y dice el mismo versículo 9 que Él los vendió en manos de Sísara, en manos de los filisteos y en manos del rey de Moab. La palabra redención significa rescatar o recuperar. Por eso Israel es el pueblo redimido, es el pueblo rescatado, es el pueblo liberado. Pero la consecuencia de la desobediencia de Israel al olvidarse de Jehová su Dios fue que Dios los vendió o los entregó. El redentor de Israel, el liberador de Israel, ahora entrega a Israel a causa de su desobediencia. El pueblo redimido es ahora un pueblo entregado. Y el pueblo había olvidado al Señor. Esto significa, o en términos prácticos, que despreció la ley que Dios le dio allá en el Sinaí a Moisés. Ellos no observaron los mandamientos y las ordenanzas del Señor, prefirieron inclinarse ante los dioses o las naciones paganas que eran de madera, de roca y de metales. Y por esto mismo, el pueblo, cuando se vio invadido frente a los pueblos extranjeros y veían cada vez más el grave error que cometían, clamaban al Señor nuevamente para ser redimidos, para ser liberados, para ser rescatados nuevamente. Y Dios, que es grande en misericordia, les dio jueces y libertadores. Eso es lo que nos dice el versículo 10 y 11. El profeta Samuel les dice, Dios les dio a Jerobbaal. ¿Recuerdan quién es Jerobbaal? Gedeón. Les dio a Gedeón, les dio a Barak, les dio a Jefté, les dio a Samuel como juez. Pero también recordamos que les dio a otros jueces como Otoniel, como Débora, como Sansón y otros más. Esto lo vimos en el libro de los jueces. Que sin importar cuán profundo el hombre caía en su desobediencia, cada vez que el pueblo clamaba al Señor, el Señor le respondía enviándoles un libertador. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿De dónde hay tanta paciencia con un pueblo tan infiel? Y la respuesta es esta, que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Él es fiel a su pacto. Él se presentó como el Redentor de Israel. Y por tanto, Él prometió que cuidaría a Israel como su especial tesoro si el pueblo daba oído al Señor. Este es el testimonio de Dios delante de su pueblo. Esta ha sido, como les dije, la expresión pública de Dios. Estas han sido las obras de Dios y sus obras son las que hablan por Él. Él prometió liberar a su pueblo si clamaba a Él y así lo hizo. Y también prometió entregarlo a sus enemigos si el pueblo era rebelde y así también lo hizo. Ahora, teniendo Dios semejante testimonio de rectitud y de integridad, de que cumple sus promesas, ¿no sigue siendo así nuestro Señor el día de hoy? ¿Cuántas veces tengo que decirte, dice el Señor, que el pecado trae consecuencias severas y desastrosas y que buscar la rectitud por medio de una vida de fe en Jesucristo trae bendición al alma, trae paz al corazón, trae fortaleza en el día angustioso? El Señor ha demostrado no una, ni dos, sino cientos y miles de veces que no transgredirá aquello que Él mismo ha jurado. ¿Recuerdan las palabras de nuestro Señor Jesús antes de partir? Dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Prometió estar todos los días con su iglesia, hasta que Él regrese y por medio del Espíritu Santo dirigir nuestras vidas, enseñarnos todas las cosas necesarias para nuestra salvación, pero también para nuestra santificación.
Pero también el Señor ha determinado ser implacable con el pecador que no se refugia en Jesús. Para ellos, para quienes no encuentran su paz y su calma y su perdón en el Señor Jesucristo, solo hay condenación eterna y desesperanza eterna. Siendo este el testimonio público de Dios, siendo las obras de Dios las que hablaban por Él, que era un Dios que cumple lo que promete, el pueblo de Israel rechazó que este Dios de justicia, confiable y bondadoso, fuera quien dirigiera al pueblo. Y en su lugar pidieron un rey semejante al de las demás naciones. ¿Cuántas veces tengo que decirte, Israel, que como la gallina intenta reunir a sus pollitos, así lo hice yo con ustedes, y no quisieron? Se fueron en pos de otros dioses, decidieron ser liderados por alguien semejante a las demás naciones, antes que tener el sello distintivo de ser el pueblo de Dios, el pueblo de aquel que sustenta la tierra. Entonces, habiendo visto el testimonio público de Samuel y el testimonio público de Dios, veamos ahora cuál ha sido el testimonio público de Israel. Versículos del 12 al 19. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis: no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y le sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Fíjense lo que dice el libro de los jueces acerca del comportamiento de Israel. 2:11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. 3:12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. 4:1. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Jueces 6:1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Jueces 13:1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Haber pedido un rey, como nos enseñó Bastián, si no me equivoco, en el capítulo 8, fue un acto de rebeldía incuestionable. La pregunta, no sé si ustedes se la hicieron quizás en algún momento, es cómo se supone que el Señor quería que Israel viviera, si no era bajo el mandato de un rey. Y esto es que cada tribu en Israel tenía, por así decirlo, su propio gobierno autónomo. Ellos, generalmente por un sistema de ancianos o de jefes de familia, conformaban una especie de juzgado o de, llamémosle una especie de senado, una especie de agrupación de gente más experimentada y sabia para que tomara decisiones y deliberaciones para la propia tribu. ¿Y qué pasaba entonces cuando una tribu se veía sometida a un problema mayor o algo que no lograba resolver? Debían ir a preguntárselo directamente al Señor mediante el cuerpo de oficiales religiosos, los sumos sacerdotes. Entonces ellos iban y decían delante de Moisés, por ejemplo, en algún momento, pero después delante del sumo sacerdote: ¿sabes qué? No logramos dirimir acerca de este asunto, de este otro, ayúdanos para que el Señor nos dirija. El sumo sacerdote se presentaba delante del Señor en el tabernáculo, el Señor le respondía y el sumo sacerdote respondía entonces a la tribu. Y si había problemas, guerras o circunstancias, entonces era el sumo sacerdote por medio del cual el pueblo debía hacer sus preguntas delante del Señor. ¿Pero qué prefirieron hacer ellos?
prefirieron un rey. Uno que les pediría impuestos, que pediría a los hijos varones fortachones como soldados, que traería esclavos de tierras lejanas, y a las mujeres bellas, doncellas y vírgenes las traería hacia sí mismo para su propio placer. No sé si a ustedes se les cae la cara de espanto también leyendo el libro de los reyes o de las crónicas, cuando nos dice, y el rey X tuvo 150 esposas. Que la Biblia lo diga ahí no es que haya sido permitido por el Señor. Es una forma de decirle, yo les dije que el rey que ustedes pidieran tomaría a sus hijas doncellas preciosas para hacerlas parte del juego de ser un rey. Pero sí, nosotros queremos un rey que haga esas mismas cosas. Y habiéndose levantado Saúl a la guerra contra los amonitas, que fue el capítulo anterior, y como citan los versículos 12 y 13, Saúl fue investido finalmente como el rey que ellos pidieron. Y miramos los versículos 14 y 15, donde nuevamente el pueblo escucha estas palabras que hemos visto desde el Éxodo en adelante, desde que Dios hizo su pacto por medio de Moisés en el Sinaí. Versículos 14 y 15, si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Samuel está nuevamente invocando cuál sería el tipo de relación que tendría Dios con Israel. Fíjense, estas son las palabras en el momento previo a que el Señor diera su ley a Moisés. Si bien recuerdan, Éxodo capítulo 20 está en la famosa popular lista de los 10 mandamientos. Esto ocurre un episodio antes de que Moisés subiera a hablar con Dios en el Sinaí. Éxodo 19. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Nuevamente, Israel, el pueblo de la liberación. Israel es el pueblo de la redención. Visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El versículo 12, fíjense cómo termina. No, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Entonces, para demostrarle al pueblo que estaba transgrediendo aquello que escucharon en el Sinaí y que estaban transgrediendo todo aquello que no habían aprendido en el tiempo de los jueces, Samuel pide una manifestación milagrosa de parte del Señor. ¿En qué consistía esto? Estaban en un tiempo en el que no solía llover ni haber tormentas. Versículo 17, ¿no es ahora la siega del trigo? No es es como es enero y febrero en Santiago. Y yo voy a pedir entonces una acción milagrosa de parte del Señor para que entiendan que lo que hicieron estuvo mal. Y entonces envían una tormenta al Señor, del cual el pueblo tuvo miedo, y tuvo de verdad miedo, porque si leen bien el versículo 17, perdón, el 19, entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos. El pueblo sintió que en aquel mismo momento iba a ser consumido. Dijo, la embarramos, nos equivocamos al pedir rey, ahora el Señor nos va a juzgar, y esta tormenta que está viniendo en los meses donde no debiera haber tormenta, es el testimonio de que Dios está airado contra nosotros. Y aparentemente esta reacción que tuvo el pueblo no es muy distinta a la que nosotros tenemos el día de hoy cuando algo disruptivo, algo que no debía pasar en este preciso momento de la vida, nos ocurre. Dicen que todo el mundo deja de ser ateo cuando llega la tanda de los penales. Y muchos acuden a Dios cuando se enferman, cuando un familiar es diagnosticado de alguna enfermedad grave. Y no me quiero reír contra eso, porque creo que es precisamente que cuando más vulnerables somos, es cuando más acudimos a los pies del Señor. Nos sentimos desnudos, desprotegidos, carentes de herramientas.
el que sentía que podía controlar todo con la mano llena de dinero, o que por tener un perfil muy exitoso laboral podía hacer su vida completa, cuando se enferma, o se le enferma un ser querido, se da cuenta que no tenía control de nada. Y es en esos momentos de mayor desesperación que, al igual en este preciso porque fue una forma en la que ellos aterrizaron todo el mal que habían hecho. Muchas veces, mis hermanos, las consecuencias de nuestros actos no las vemos como tal hasta que un evento disruptivo nos sucede. ¿Cuántos han jugado con la inmoralidad sexual hasta que un test de embarazo o un test de VIH salió positivo? ¿Cuántos comenzaron consumiendo marihuana recreativa y hoy son esclavas de las llamadas drogas duras? ¿Cuántos comenzaron viendo páginas XXX en internet y después se vieron sumidos en una adicción de la cual no pudieron salir? ¿Cuántos comenzaron faltando a la iglesia una vez al mes solamente para ver el fútbol o para dormir hasta más tarde y terminaron enfriando su fe hasta el punto en el que no sienten ningún estímulo por las virtudes espirituales? ¿Cuántos gozaron de la infidelidad matrimonial hasta que los sorprendieron? ¿Cuántos políticos robaron y robaron hasta que una denuncia les cae en su contra? Parece que tiene que haber esta clase de eventos disruptivos. Una tormenta en enero y febrero, un embarazo no previsto, un accidente vehicular por manejar borracho. Tiene que pasar algo para que como seres humanos muchas veces nos demos cuenta que estamos caminando por un sendero por el cual el Señor nos dijo que no anduviéramos. Y parece ser que este tipo de eventos disruptivos en la vida son necesarios para que aterricemos cuando estamos yendo por un camino pecaminoso. Y lamento decir que esta sigue siendo nuestra conducta el mismo día de hoy. El grupo popular Bacilos tiene una canción que dice ¿cómo fuimos a...? Y entonces yo pensaba, ok, no esperemos que el Señor nos mande como a Israel una tormenta terrorífica en nuestras vidas para alejarnos de nuestro mal camino. No quiero decir, y por favor, que en este púlpito lo hemos dicho muchas veces, que todas las pruebas que el Señor nos manda son a causa del pecado. Claro que no. La diferencia es que quien está en comunión con su Señor al momento de la prueba mira al cielo y se refugia en el Dios de su salvación. Y es capaz incluso de agradecer en medio de las tormentas, porque tiene una paz inexplicable dentro de su corazón. Lo que me refiero es que sabiendo que el pecado tiene consecuencias severas, no endurezcamos más nuestro corazón y clamemos en arrepentimiento al Señor. Si tú hoy estás desechando tus tiempos de lectura devocional, si hoy estás desechando tiempos de oración diario, no creas que eso no va a tener ninguna repercusión para tu salud espiritual. Si hoy estás teniendo conversaciones en tu trabajo con tus amigos que no son dignas de un hijo de Dios, abandona esa práctica hoy. Si tú te estás hoy relacionando de manera indebida con alguien del mismo sexo o con alguien del sexo opuesto, si estás comprometido, entonces reconoce que esa es una actitud pecaminosa y aléjate de eso. Si tú estás sintiendo una atracción muy fuerte por el dinero, a las riquezas, a las cosas materiales, presenta esta tentación delante del Señor y ruégale y dile: Señor, soy débil, estoy trabajando más de la cuenta, estoy perdiendo tiempo con mi familia, estoy perdiendo tiempo de oración contigo, ayúdame a salir de esto porque mi corazón se está desviando. Si tú has dejado de ver la evangelización del mundo como una prioridad en tu vida, entonces ruégale al Señor que te dé compasión por los perdidos y que te arme para hacer una luz de salvación en medio del lugar donde te encuentras. Pero que no sea necesaria una tormenta disruptiva para encaminarnos a la obediencia. Procedamos entonces, para terminar, a ver cuáles son las advertencias de la obediencia y la desobediencia que recibe el pueblo de Israel de boca de Samuel. Verso 20. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros.
Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas, si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Qué tremendo cierre para un discurso de disciplina que se le da al pueblo antes de instalar a Saúl como rey. Y él les dice algo, les dice, hicieron un mal terrible, pero aún así el Señor ha prometido no desampararlos. Entonces no se alejen más. Teman al Señor, sírvanle de corazón, no se aparten de Él. Y en el versículo 21 les da una indicación que parece caer de cajón para nuestra realidad del día de hoy. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Vanidades se refiere a todas estas cosas que son superfluas, que no tienen valor, que son despreciables. No se aparten en pos de esas cosas que no tienen un verdadero valor en la vida, les dice el profeta o juez. La mujer y el hombre que se empecina más en su belleza exterior que en su belleza interior, viven persiguiendo una vanidad porque los años le van a caer encima, el cuerpo y la piel envejecerán, y tarde o temprano van a sufrir las inclemencias del tiempo. Quienes viven persiguiendo satisfacción en las riquezas, hallarán que la avaricia no es nunca un buen amigo, y que el mandato de ser agradecidos y vivir contentos es para ricos y pobres, dependiendo de lo que el Señor le haya dado a cada uno. Las mejores y las más lindas zapatillas, las que tienen más lindo estilo, algún día también se van a ensuciar. El auto del año, en una década más, va a ser un pedazo de chatarra. Así de vano es perseguir algunas cosas que no tienen un valor verdadero, pero que lamentablemente muchas de estas cosas toman un lugar demasiado preponderante en nuestro esquema de prioridades, y preferimos guardar rencor antes que perdonar, y preferimos seguir empecinados en nuestro mal camino, esperando que algún evento disruptivo ocurra para hacernos caer en cuenta que estamos siendo desobedientes delante del Señor. En cambio, mis hermanos, y terminando, ¿qué pide el Señor de nosotros? El verso 24 dice lo siguiente: solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Sería interesante contar cuántas veces el Señor dio esta misma indicación a su pueblo. Por medio de cuántos jueces, de cuántos reyes, de cuántos sacerdotes, de cuántos profetas, el Señor llamó a la obediencia a su pueblo amado. ¿Cuántas veces quise reunirlos como la gallina intenta reunir a sus pollitos y no quisiste? Ahora, de todo lo que hemos conversado el día de hoy en el capítulo de Samuel, ¿he dicho algo nuevo que ustedes no hayan oído antes? No, nada. Sin embargo, ¿ven que el Señor nuevamente nos está llamando a la obediencia, al arrepentimiento y a la fe? ¿Cuántas veces más oiremos estos mensajes en nuestras vidas? Me atrevo a decir que así como hasta el día de hoy mi mamá sigue llamando 10 veces a la mesa hasta que logra reunirnos para poder almorzar todos juntos, y sigue usando la misma expresión: ¿hasta cuándo los llamo? ¿Necesitan invitación? Así creo que hasta el último día de mi vida y hasta el último día de mi peregrinaje en esta tierra, el Señor seguirá llamando a mi corazón diciéndome: Robin, ¿cuántas veces tengo que decirte que seas un hombre íntegro, fiel, un buen esposo, un buen padre, un buen hermano, un buen cristiano? ¿Cuántas veces tengo que decirte? Pero ¿saben qué? Eso es bueno. Eso es bueno. Porque demuestra que aquel que comenzó en nosotros la buena obra no descansará hasta cumplirla y hasta que el día del Señor llegue. Porque aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si tú has puesto tu fe en Jesucristo como tu Salvador, debes saber que el Señor trabaja y se esfuerza en perfeccionarte. Y en este camino de peregrino, en este camino de andar en tu vida cristiana, vas a caer y vas a fallar. Pero aún en medio de estas circunstancias, vuelve a poner tus ojos en Jesús.
¿Recuerdan las palabras de Samuel? Versículo 20. No temáis, vosotros habéis hecho todo este mal. ¿Ok? Pero con todo esto no os apartéis en pos de Jehová. Arrepiéntete hoy y sírvele de todo tu corazón, porque eso es lo que Dios demanda, eso es lo que a Él le agrada, y es lo que en última instancia, mi hermano, redundará para nuestro gozo y para nuestra satisfacción, solamente cuando descansemos plenamente en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Porque méritos nosotros no tenemos. Nosotros somos de los que hay que estarnos insistiendo cuántas veces. Y entonces, mis hermanas, mis hermanos, cada vez que vuelvan a usar la expresión ¿cuántas veces tengo que decirte?, recuerden cuántas veces el Señor llama a sus corazones también para reunirlos con Él. Y seamos obedientes a su voz. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y no dejen pasar un día más para arrepentirse delante del Señor y volver a encaminarse, no con un testimonio de integridad, sino desde donde estamos, desde la basura en la que muchas veces estamos. Volver a inclinar nuestros ojos y nuestro rostro solamente delante del Señor. Oremos. Oh Señor, nuestro pastor, el pastor de nuestras almas y de nuestros corazones. Somos tan tercos y tan desobedientes muchas veces, porque sabiendo y conociendo un poco más de tu palabra, cada día al leerla y cada día al meditarla, cada domingo al escuchar las predicaciones, cada consejo de un hermano, aún así somos tan tercos de corazón y gastamos tiempo en celulares y gastamos recursos en vanidades y queremos que otras personas comiencen a gobernar nuestras vidas y cometemos el mismo error terco y torpe de corazón. Ayúdanos, oh Señor, a refugiarnos por la fe en nuestro Salvador Jesucristo y confiando en que su gracia es impresionante y majestuosa, es perdonadora y reconciliadora. Ayúdanos a volver nuestro corazón delante de Dios hoy mismo, no mañana lunes, sino hoy mismo. Ayúdanos a reconocer e identificar en cosas que estamos pecando. Ayúdanos a reconocer el mal camino por el que estamos yendo, para ser dirigidos una vez más al encuentro contigo, para vivir y caminar conforme tú deseas que nosotros vivamos y andemos. Perdónanos, oh Señor, por nuestras transgresiones y perdónanos por nuestra rebeldía y ayúdanos a ser más como nuestro Señor Jesucristo. A aquellos que no te conocen y no han abierto su corazón a ti, oh Señor, también confróntalos con su pecado, de modo que sepan hoy que todos aquellos que no han puesto su fe en Jesús como Salvador están condenados a pagar el precio de su propia culpa y el castigo eterno a causa de su desobediencia y rebeldía. Y a aquellos, oh Señor, confiamos y abrazamos al dulce Cristo, crucificado y resucitado. Ayúdanos a jamás descansar en otra cosa que no sean sus méritos y su testimonio de amor y de reconciliación. Ayúdanos, oh Señor, a cada uno de nosotros conforme a nuestras necesidades. En el nombre de Jesús. Amén.